Arabia Saudita enfrenta grandes desafíos. De momento, es un país próspero que se convirtió en protagonista mundial de primera orden durante el siglo pasado, gracias a un arma imbatible, el petróleo. Estados Unidos, su tradicional aliado, se ha encargado de mantener al reino árabe como una potencia regional en Medio Oriente. Sin embargo, el escenario mundial está cambiando. El mundo se mueve, de manera lenta pero segura, hacia las fuentes de energía alternativas, generando una gran interrogante sobre el futuro de los combustibles fósiles. Esta transición ha comenzado a suscitar dudas sobre el futuro de Arabia Saudita, especialmente si se considera que las tensiones internas han aumentado y que el mapa geopolítico está modificándose rápidamente. Ante este panorama, la familia saudí, que gobierna el país hace más de un siglo, enfrenta una gran encrucijada. Necesita modernizar un país conservador y diversificar su economía para adaptarse a la nueva realidad del siglo XXI. El ajedrez internacional se está recomponiendo y cualquiera que sea el camino que elijan los sauditas, esto también tendrá un impacto profundo en el Medio Oriente y potencialmente en todo el mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un reino en medio del desierto. Arabia Saudita abarca la mayoría de la península arábiga, limita con 8 países, pero sus fronteras aún no están completamente definidas. El clima predominante es seco y cálido al extremo, aunque las condiciones varían de una región a otra. En general, llueve poco y hay elevadas temperaturas a lo largo del año en la mayor parte del país. Casi todo el territorio de la península arábiga es un macizo de rocas cristalinas. Las montañas se ubican en la zona suroccidental y hacia el oeste hay una meseta. En el sur hay una llanura costera que se extiende desde la costa del Mar Rojo hasta las montañas que marcan la frontera con Yemen. En Arabia Saudita se encuentra uno de los desiertos de arena más grandes del mundo, con una extensión de aproximadamente 650.000 kilómetros cuadrados. Su nombre es Rub al-Hali, pero todo el mundo lo conoce como Barrio Vacío y se conecta con otro desierto llamado An-Nafud. Esta vasta extensión de arena cubre una región más grande que Francia y cuenta con dunas que alcanzan hasta 250 metros de altura. Las temperaturas en esos desiertos suelen superar los 50 grados Celsius a la sombra durante el verano. Históricamente, Barrio Vacío ha actuado como un amortiguador natural que protege al país de las amenazas terrestres desde el sur, aunque también ha dificultado el comercio. Para completar el panorama, Arabia Saudita es el país más grande del mundo sin ríos permanentes. Por eso, ha tenido que acudir a la extracción sistemática de aguas subterráneas. Sin embargo, el uso excesivo de estos recursos para fines agrícolas y domésticos ha agotado prácticamente todas las reservas de agua dulce. Casi todos los sauditas residen en la zona occidental, especialmente en torno a ciudades como La Meca, Medina y Jeddah. La mayoría son musulmanes sunitas, aunque existe un importante número de chiitas, especialmente en la provincia oriental y a lo largo de la frontera con Yemen, así como en las ciudades de La Meca y Medina. El origen del reino saudí. Arabia Saudita es un país que lleva el nombre de la dinastía familiar que lo creó, los Saud, porque este enorme territorio terminó siendo dominio exclusivo de una casa real. La historia comienza en el siglo XVIII en un poblado insignificante y aislado llamado Najd, que era el hogar de la familia Saud. En 1740, miembros del clan establecieron un asentamiento en el oasis de Ad-Diriyah. Este pequeño enclave pronto se convirtió en un poderoso centro regional. Bajo el liderazgo de Ibn Saud, la familia hizo una alianza estratégica con el clan Wahhabad, encabezado por un erudito religioso. Este juró lealtad a cambio de que Saud gobernara de acuerdo con los principios islámicos estrictos promovidos por los wahhabís. Política y religión sellaron un pacto definitivo que marcó la historia de Arabia. Juntos, los Saud y los wahhabís se embarcaron en una campaña de expansión que los llevó a controlar gran parte de la península. Sin embargo, la supremacía del primer estado saudí llegó a su fin en 1818.
cuando los otomanos les arrebataron sus dominios. Para 1824, Riad fue recuperada, marcando el inicio del segundo estado saudí, que se mantuvo hasta 1891. Durante décadas hubo luchas por el control del interior de Arabia y, en 1890, los saud sufrieron una derrota devastadora y fueron obligados a huir a Kuwait al año siguiente. Tras grandes penurias, en 1902, uno de los descendientes de la dinastía, también llamado Ibn Saud, lideró un audaz ataque con un pequeño grupo de guerreros y logró tomar Riad y proclamarse sultán de la ciudad. Para consolidar su poder, salió con los británicos, quienes le proporcionaron apoyo financiero y armamento. En 1927, negoció un tratado con los británicos, quienes lo reconocieron como rey de Nahad y Hejaz. Además, asumió el título de custodio de las dos sagradas mezquitas, en Medina y la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Para unificar su reino y evitar disidencias, Ibn Saud se casó con una hija de cada tribu y familia religiosa derrotada. Desde entonces, Arabia quedó bajo el control de los saud y adoptó el nombre de Arabia Saudita. El descubrimiento del oro negro. Desde 1932, varias compañías comenzaron a buscar petróleo en Arabia Saudita. En 1933, finalmente Ibn Saud le otorgó un contrato a la Standard Oil Company de California, en Estados Unidos, ya que el soberano confiaba más en la mentalidad no colonial del país del norte que en la de Gran Bretaña. En 1938 se encontraron importantes reservas de petróleo, lo que marcó un punto de inflexión en la historia del país. El pozo Dammam, número 7, apodado el Pozo de la Prosperidad, supuso un cambio radical en la economía y la sociedad saudíes. Standard Oil Company construyó infraestructuras clave como un nuevo puerto, instalaciones para suministro de agua, hospitales y edificios de oficinas. Dada la falta de experiencia local en tecnología petrolera, la empresa llevó trabajadores extranjeros para operar equipos mecánicos. Con el flujo creciente de petróleo y dinero, inicialmente hacia Standard Oil Company, Riad logró gradualmente obtener más concesiones. Eventualmente desarrolló un creciente interés por controlar la empresa, que finalmente se convirtió en Aramco. Este importante paso marcó el comienzo de una era de transformación económica y social para Arabia Saudita y posicionó al país como uno de los principales productores de petróleo del mundo. Una nueva alianza. Durante la Segunda Guerra Mundial, Arabia Saudita mantuvo una postura neutral, pero su simpatía se inclinaba hacia los aliados. El conflicto evidenció que el mundo moderno dependía radicalmente del petróleo, no solo para el desarrollo, sino también para las guerras. Conscientes de esta realidad, el rey Ibn Saud y el presidente Franklin Delano Roosevelt se reunieron en febrero de 1945 en el Canal de Suez. Allí acordaron que Estados Unidos tendría acceso garantizado al petróleo saudita, mientras que Arabia Saudita se comprometía a mantenerse dentro de sus fronteras y a recibir la seguridad respaldada por los estadounidenses. Poco después de la reunión, Arabia Saudita declaró la guerra a Alemania y Japón, lo que le aseguró un lugar en las recién formadas Naciones Unidas. Ibn Saud dejó un legado transformador al fallecer en 1953, pero su sucesor, el príncipe Saud, no mantuvo la misma visión. Sus gastos extravagantes agotaron las finanzas del reino, generando malestar público. La situación llegó a un punto crítico cuando sus hermanos, apoyados por líderes religiosos, lo forzaron a renunciar en favor de su medio hermano, Faisal. El reinado de Faisal marcó un cambio significativo. Con el aumento de los ingresos petroleros, se invirtió en infraestructura y bienestar social, aunque persistieron problemas como la esclavitud moderna entre trabajadores extranjeros. La introducción de la televisión en 1965 provocó graves tensiones con sectores religiosos conservadores. La protesta inicial contra la televisión desencadenó eventos violentos, exacerbando el extremismo religioso. Faisal adoptó una política represiva que fortaleció a los sectores religiosos más radicales. El abrazo del oso. En 1971, el entonces presidente Richard Nixon llevó a cabo una serie de medidas económicas y de política exterior que se conocieron como Shock Nixon, lo que marcó un cambio decisivo en la política económica de Estados Unidos. Una de las decisiones fue que se acordó utilizar el dólar respaldado por el oro como la moneda dominante en el comercio internacional.
Cualquier persona que tuviera $1 podía cambiarlo por una cantidad equivalente en oro en Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la década de 1960, quedó claro que el monto de dólares en circulación superaba con creces la cantidad de oro almacenado en las reservas de Estados Unidos. Esto desencadenó una serie de crisis financieras que culminaron en un pánico bancario liderado por Francia, donde comenzaron a retirar las reservas de oro de Estados Unidos de manera alarmante. Ante esta situación, Nixon se vio obligado a poner fin a la convertibilidad del dólar en oro físico el 15 de agosto de 1971, lo cual fue anunciado como una medida temporal. Con esta acción, el dólar pasó a ser una moneda fiat, respaldada únicamente por la confianza en el gobierno de Estados Unidos. Esto provocó su rápida devaluación frente a otras monedas. Mientras tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que seguía vendiendo petróleo en dólares estadounidenses, comenzó a perder dinero y consideró alternativas como el uso de otras monedas o incluso el oro. Para restaurar la posición del dólar, el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, creó un nuevo sistema con la ayuda de Arabia Saudita, un acuerdo conocido como el petrodólar. Fue firmado en 1974 y comprometía a Arabia Saudita a vender petróleo exclusivamente en dólares americanos, a cambio de ayuda militar, seguridad y desarrollo económico. Esto vinculó directamente el valor del dólar a la demanda mundial de petróleo y aseguró su posición como la principal moneda de reserva en el mundo, respaldada por los recursos petroleros sauditas. En 1975, todos los países miembros de la OPEP llegaron a un acuerdo histórico: vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Esta decisión tuvo un impacto significativo en la economía global. Los países importadores de petróleo comenzaron a acumular reservas en dólares para asegurar sus compras de petróleo, lo que generó una alta demanda de la moneda estadounidense y fortaleció su valor. Además, países exportadores de petróleo como Arabia Saudita comenzaron a invertir sus excedentes de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, lo que proporcionó a Estados Unidos una fuente constante de financiamiento para sus gastos. Tensiones internas en Arabia Saudita. En 1975, la tragedia golpeó a la monarquía saudita con el asesinato del rey Faisal. El sucesor de Faisal, el príncipe Khalid, se enfrentó a uno de los eventos más impactantes en la historia del país, en noviembre del año de 1979. Centenares de disidentes armados tomaron la gran mezquita de la Meca, uno de los lugares más sagrados del Islam. La insurgencia denunció a la Casa de Saud por corrupción y por permitir influencias extranjeras decadentes. El gobierno saudita, consternado por la profanación del lugar sagrado, solicitó una autorización religiosa para retomar la mezquita por la fuerza. También consiguieron que miembros de la unidad de élite contra el terrorismo de Francia entrenaran a las fuerzas especiales sauditas para afrontar la situación. 2 semanas después, lograron retomar la mezquita. Los sobrevivientes fueron decapitados públicamente en varias plazas del país. Como consecuencia de esta crisis, el liderazgo saudita optó por eliminar cualquier intento de modernización social. El rey Khalid adoptó una estrategia conservadora, reforzando aún más los valores religiosos. Se prohibió la aparición de imágenes de mujeres en los medios, se cerraron los cines y se intensificó la educación religiosa en las escuelas. Con la muerte del rey Khalid y la ascensión de su medio hermano Fahd al trono, se produjo un nuevo desafío: la invasión de Kuwait por parte de Irak. Arabia Saudita recurrió a la ayuda estadounidense para mantener su seguridad y permitió la presencia de tropas infieles en el reino. Aunque obtuvo el permiso religioso, esta medida no fue bien recibida por muchos sectores y sentó las bases para futuros conflictos y tensiones. El conflicto latente. La presencia continua de tropas estadounidenses en Arabia Saudita después de la Guerra del Golfo suscitó críticas y tensiones dentro del reino. Los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos y la posterior participación de Arabia Saudita en la guerra de Afganistán agravaron la situación. La decisión de los líderes sauditas de rechazar a Bin Laden y de apoyar a sus perseguidores generó resentimiento y llevó a una escalada de violencia dentro del reino. La retirada de las tropas estadounidenses en 2003 dejó un vacío de seguridad en el país, por lo cual la amenaza de Al-Qaeda persistió y se intensificó con una serie de ataques terroristas. Ante esto, las autoridades sauditas incrementaron la represión. Sin embargo, el extremismo se convirtió en un riesgo constante para la estabilidad del país y la seguridad regional.
con el nombramiento del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, primero como ministro de Defensa y luego como primer ministro, la política exterior de Arabia Saudita siguió marcada por las complejas dinámicas regionales, especialmente en relación con Irán. Hoy en día, ambos países se disputan la supremacía regional. Arabia Saudita teme no solo la adquisición de armas nucleares por parte de Irán, sino también su capacidad para proyectar influencia y violencia en la región. Prueba de esto es que Riad financió milicias sunitas en Irak para contrarrestar la influencia chiita. También enviaron tropas para sofocar protestas en Bahrein, acusando a Irán de instigarlas. Luego se unieron al esfuerzo por derrocar al presidente Bashar al-Assad en Siria, quien contaba con el respaldo de Irán. Además, el reino ha apoyado a Occidente en distintos escenarios bélicos como Libia, Qatar y Yemen. Un incidente muy grave fue la retención del presidente del Líbano, Saad al-Hariri, en 2007 y el intento por obtener su dimisión del poder. Asimismo, el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en 2018. Khashoggi había criticado al régimen y, después de su desaparición el 2 de octubre, se reveló que fue asesinado y desmembrado dentro del consulado. Todo esto ha llevado a que la política exterior de bin Salman haya sido catalogada como impulsiva y agresiva. A pesar de todo, a nivel estatal, Arabia Saudita ha mantenido relaciones comerciales y diplomáticas prácticamente sin cambios. El hecho es que el petróleo es una moneda poderosa en el escenario mundial. Mientras el mundo dependa de los recursos energéticos de Arabia Saudita, el reino mantendrá su peso diplomático. Un país inestable. El liderazgo actual de Mohammed bin Salman en Arabia Saudita ha sido ambivalente. Llegó al poder cuando comenzó una inclemente purga dentro de los miembros de la familia real y las élites del país. Uno de los mayores problemas que enfrenta es el resentimiento de la minoría chiita, que constituye una parte importante de la población. Aunque la mayoría de los chiitas no buscan un derrocamiento, el fracaso en mejorar sus condiciones de vida ha llevado a la radicalización de algunos jóvenes, quienes ven la insurrección como la única forma de lograr un cambio. A pesar de las críticas hacia su liderazgo, Mohammed bin Salman se presenta como un reformador. Ha implementado medidas que incluyen el otorgamiento del derecho de conducir a las mujeres, la reapertura de cines, la modernización de dictámenes religiosos y la reestructuración de la economía. Si bien algunas de estas medidas pueden reflejar sus convicciones personales, analistas sobre el tema han mencionado que pueden ser estrategias para evitar el colapso económico y social del país. A todo lo anterior se suma el cambio en la relación con Estados Unidos. En 1991, los estadounidenses importaban aproximadamente 1.7 millones de barriles diarios de petróleo saudí. Para el año 2020, las importaciones representaban solo el 6% de todas las importaciones petroleras del país. Esto se debe a que Estados Unidos le dio prioridad al aumento de su producción nacional de crudo. Riad no solo ha perdido su valor como mercado petrolero para los estadounidenses, sino que los propios Estados Unidos se convirtieron en un nuevo competidor en el mercado energético. Ante esta situación, Arabia Saudita ha buscado otros compradores de petróleo, inclinándose cada vez más hacia China, el mayor importador petrolero del mundo. En las últimas 2 décadas, este reino se convirtió en la principal fuente de petróleo para los chinos. Esto ha llevado a un fortalecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas con Beijing. Por otro lado, Rusia se ha posicionado como un socio estratégico en la industria petrolera para Arabia Saudita. La cooperación entre ambos países ha sido vital para controlar los precios, mediante la coordinación de las cantidades de petróleo bombeadas al mercado. Por todo lo anterior, hoy en día Arabia Saudita no solo representa un obstáculo para los intereses energéticos de Estados Unidos, sino que también está más cerca de sus principales adversarios. Asimismo, el sistema del petrodólar se está debilitando cada vez más. Rusia y China han liderado el movimiento hacia la desdolarización del comercio de petróleo. Muchos países sancionados por Estados Unidos se han sumado a esa iniciativa y el dólar ha perdido su monopolio como moneda única para el comercio internacional. El gran desafío del agua. En Arabia Saudita, la disponibilidad de agua siempre ha sido un gran problema. Cuenta con 2 fuentes principales, el mar y los pozos subterráneos. Antes de la década de 1980, el país contaba con recursos acuíferos tanto en la superficie como en el subsuelo, pero estos no eran renovables y se agotaron con el tiempo. La tecnología moderna ha jugado un papel definitivo en la localización y aumento de la disponibilidad de agua subterránea en Arabia Saudita.
La empresa estatal Saudi Aramco descubrió importantes reservas en varias regiones del norte y este del país. Sin embargo, la sobreexplotación de estos recursos en las décadas de 1970 y 2000 precipitó su agotamiento. En la actualidad, aproximadamente la mitad del agua potable se obtiene a través de la desalinización, mientras que el 40% proviene de la extracción de aguas subterráneas no renovables. Solo alrededor del 10% proviene de fuentes superficiales en el suroeste montañoso del país. A pesar de los esfuerzos por evitarlo, lo cierto es que las reservas de agua subterránea siguen disminuyendo a un ritmo alarmante. Actualmente, se requiere excavar a profundidades de más de 2.000 metros para acceder a agua subterránea utilizable. Se teme que aproximadamente 4/5 partes del agua subterránea ya se haya utilizado, y existe el riesgo de que se agote para la década del año 2030. Para abordar estos desafíos, el gobierno saudita ha recurrido cada vez más al sector privado. El gobierno comenzó a delegar gradualmente la operación de sistemas de distribución de agua urbana a empresas privadas en las principales ciudades del país. Pese a todo, los ciudadanos pagan tarifas muy bajas por el agua. ¿Cómo entender que se privatice el servicio de agua y aún así se mantengan las bajas tarifas? Esto se explica por los subsidios gubernamentales. El gobierno compra agua desalinizada a precios elevados a operadores privados y la revende a precios reducidos o de forma gratuita. Además, subvenciona las inversiones en infraestructura de agua y alcantarillado. El problema se ha agravado por el uso poco cuidadoso del agua por parte de los agricultores, quienes lo consideran un recurso barato debido a los subsidios del gobierno que, a su vez, financia estos gastos gracias a los ingresos producidos por el petróleo. En Arabia Saudita se consume el doble del promedio mundial de agua por persona. Por eso, el gobierno ha lanzado el programa Qatraj, que busca reducir drásticamente el uso de agua por parte de los ciudadanos. Se espera que para 2030 cada persona consuma al menos 50% menos de lo que consume ahora. Apuestas hacia el futuro. El futuro de Arabia Saudita y su estabilidad dependen sobre todo de la legitimidad del gobierno de la Casa de Saud. Durante décadas, esta legitimidad se ha sostenido en gran medida por la mejora de las condiciones de vida de los sauditas comunes, gracias a la abundante riqueza generada por los recursos energéticos del país. Sin embargo, con el paulatino declive de los combustibles fósiles, el futuro se muestra incierto. El gobierno ha reconocido la necesidad de diversificar la economía a través de un enfoque en tecnología y servicios. Este es un proceso complejo e incierto que pone en tela de juicio la sostenibilidad del generoso sistema de bienestar que el gobierno proporciona. Para fortalecer las finanzas públicas, se planea vender una parte de la compañía petrolera Saudi Aramco, aunque las valoraciones de la compañía son objeto de controversia. También se pretende obtener un porcentaje considerable de electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente de energía solar. Arabia Saudita posee las capacidades necesarias para avanzar en este objetivo: fábricas para construir paneles solares, espacio para colocarlos y abundante luz solar, con niveles de radiación entre los más altos del planeta. Aunque algunos de estos proyectos han enfrentado problemas técnicos y burocráticos, el gobierno ha manifestado su voluntad de seguir y ha reconocido que el tiempo para realizar la transición es limitado. La proximidad entre Arabia Saudita y China es creciente y augura un horizonte de mayor cercanía entre ambos países. La cooperación tecnológica de los chinos se ha vuelto invaluable para los saudíes. Además, el modelo económico chino, caracterizado por el capitalismo de Estado, resulta atractivo para muchos líderes árabes, ya que ofrece un enfoque pragmático que separa el liberalismo económico del liberalismo político. De otro lado, Arabia Saudita también ha ido avanzando en la normalización de sus relaciones con Israel e incluso con Irán. El incierto panorama actual en el Medio Oriente, con la confrontación entre israelíes y palestinos, podría hacer que esto cambie en un futuro cercano. De cualquier modo, los saudíes han demostrado ser muy pragmáticos en términos geopolíticos. A nivel interno, el país enfrenta un delicado equilibrio entre la reforma y el conservadurismo. Si bien se reconoce la existencia de identidades regionales y la necesidad de darles voz, también evitan el fortalecimiento del regionalismo para mantener el poder central. El separatismo chiita es una gran preocupación, ya que su avance podría causar daños económicos y desestabilización en áreas como la provincia oriental y la frontera con Yemen. El gobierno saudí ha propuesto un nuevo contrato social para la población.
Se espera que el país se convierta en una sociedad menos burocrática y corrupta, con una economía más diversificada que pueda sobrevivir a la disminución de la era del petróleo. Sin embargo, estos cambios requieren compromisos por parte de los ciudadanos, incluida la aceptación de la reducción de subsidios y la disminución de la influencia de los conservadores religiosos. La emergencia invisible de la escasez de agua plantea enormes desafíos. Aunque el descubrimiento del petróleo en 1938 fue crucial para la prosperidad del país, la importancia del agua ha sido subestimada. Arabia Saudita se encuentra en un punto de inflexión histórico, donde debe adaptarse a un mundo cambiante y diversificar su economía para asegurar su supervivencia a largo plazo. Arabia Saudita ha sido un país líder gracias a su enorme riqueza petrolera y el vínculo con Estados Unidos, tanto en el plano económico como en el militar. El debilitamiento del sistema petrodólar y de la relación comercial con Estados Unidos, sumado al gradual declive del petróleo, generan preocupaciones. El país pasa por un punto de inflexión que le exige reconfigurar su economía y gestionar las tensiones internas para lograr sobrevivir a largo plazo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.